Una dosis de energía y economía sin política. La educación en el presente ha quedado rezagada y hacia el futuro va a ser el principal problema que va a tener México. La pregunta que tenemos que hacernos hoy en día en México es, ¿tenemos hoy dinero suficiente los individuos para que puedan tener acceso al conocimiento? La segunda pregunta es, ¿por qué en México más del 90% de los matriculados dependen de la educación pública? ¿Y por qué en México muchos de los que terminan sus carreras tienen que salir fuera para poder recuperar la inversión que realizaron de sus carreras? Y esto principalmente porque los salarios que hoy en día y están ofreciendo a todos los que salen de una carrera de posgrado o alguna licenciatura o a un nivel técnico no es el dinero suficiente y sobre todo no está siendo pagado de acuerdo a las características de lo que están siendo contratados. Dicho esto, lo que vamos a tratar de hacer en el siguiente análisis es determinar en dónde está el problema, sobre todo en la educación y cómo va a venir en el futuro. Hoy, el total de matriculados, el 90% está bajo la tutela de la educación pública. Esto quiere decir que el 29.62 millones de gentes están en la parte pública del total de matriculados en el ciclo 2021-2022. En la parte de preescolar, 3.63 millones, primaria, 11.81, secundaria, 5.80 millones, bachillerato, 4.66 millones, licenciaturas, 3.63 y el posgrado, alrededor de 80,000 personas. ¿Dónde está la parte privada? La parte privada solo tiene 3.38 millones de los matriculados, en preescolar 390,000, primaria 890,000, secundaria 330,000, 490,000 en bachillerato, 1,113,000 en la carrera de licenciatura y 150,000 en la parte de posgrado. Lo que estamos viendo hoy en día es que la mayor cantidad de concentración que se tiene es en la parte pública, sobre todo en la parte de educación. Entonces, si la parte pública es la que dependemos hoy en día de tener el conocimiento, ¿cómo se está haciendo? Entonces, derivado de esta pregunta, hemos de decir que alrededor de 61 millones de personas en México que tienen acceso a la educación, solo el 54% están en las aulas. Esto significa que niños entre 3 a 5 años no están matriculados, que son 3.2 millones de individuos, de 6 a 11 años, 418,000, de 12 a 14, 203,000, de 15 a 17, 1 millón, de 18 a 22, más de 5 millones de individuos, y de 23 a 29, más de 11 millones. Si podemos ver, si sumamos esto, 18 millones de individuos entre los 15 y los 29 años no están matriculados y no tienen acceso a la educación, y muchos de ellos se tienen que reincorporar a trabajar, derivado que hoy en día tanto el padre como la madre no tienen un salario que puedan tener un costo-beneficio para el hogar, y por lo tanto se tiene que tener a un tercer individuo, y muchos de estos individuos son los que están entre 15 a 29 años que tienen que trabajar y ya no tienen acceso a la educación. Dicho esto lo anterior, la matrícula escolar tiene un nivel educativo, ¿cómo se ha comportado? De acuerdo a datos del INEGI y de información que tuvimos de los ciclos que tiene el INEGI, podemos ver que el total de individuos que habían en el 2020, 2001 eran de 28 millones y hoy hay 33.15 millones. En la parte de preescolar ha aumentado de 3.42 a 4.55. La primaria estamos viendo que hay una descendencia de 4.79 a 13.35 millones. La secundaria se ha mantenido y ha crecido de 5.35 a 6.21 millones. El bachillerato ha pasado de 2.96 a 5, ha crecido más del doble. Y en la parte de carrera superior también se ha ido al doble. Pero aquí vamos a tener un fenómeno que nos va a afectar hoy en día. Estamos viendo una descendencia, sobre todo en la parte de individuos que deben de estar en la primaria, y esto significa que va a haber una mayor cantidad de individuos en secundaria, y por lo tanto, al no haber una mayor cantidad de individuos en secundaria y en primaria, tanto el bachillerato como la parte superior van a descender en el mediano, en el largo plazo. Y hoy que queremos tener nosotros más individuos que puedan incorporarse a la parte del nearshoring y sobre todo la adaptabilidad que se tiene en la parte de la economía a nivel mundial, en donde la tecnología y la educación y el conocimiento hoy en día están lo más cercano que se pueda tener. Entonces, lo que vemos datos del INEGI del 2010 al 2023, la matrícula solo creció el 0.94%, pero el gasto de la educación creció el 81%. Ahí tenemos que hacer unas preguntas. ¿Por qué si ha aumentado el recurso de la educación? ¿Por qué no ha aumentado la matrícula? ¿En dónde se está yendo el dinero? ¿En qué se está yendo el dinero? La población ha crecido, es decir, del total de los individuos que nacen día con día en nuestro país, ha crecido un 15% del 2010 al 2023. Y esto significa que entre el 10 y 14% de los nuevos nacidos no tendrán acceso a la educación. Entonces, ¿dónde está radicando el problema? ¿Qué estamos haciendo? ¿Se ha aumentado el gasto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? Entonces, estamos preocupados por algo
y sobre todo vemos que no hay una política pública en la educación y en energía que sea transeccional. Todo individuo que llega administrador siempre acota al sexenio y no hay una trascendencia de largo plazo. Y creo que la educación y el sector energético no son seccionales, tienen que ser transeccionales y se tiene que emitir una ley para ambos en donde hagan objetivos fijos de largo plazo. Dicho esto, lo anterior, lo más importante que tenemos que evaluar es, en los últimos 13 años, la matrícula en el sector de primaria ha descendido un 5%, pasando de 14.79 a 13.34 individuos. Entonces, el problema aquí está radicando. Había 52% de individuos matriculados del total y hoy hay solo el 40%. Está habiendo esa descendencia. En la secundaria se ha mantenido, el bachillerato ha aumentado entre un 12 y un 15% y también la parte superior. Pero esto no importa, porque si no hay individuos que tengan la educación, tanto primaria como secundaria, ¿cómo vas a alimentar el bachillerato y en la parte superior? No vamos a tener, y esto va a ser un problema de mediano a largo plazo. Recordemos que el 90% de la educación es pública en México. Ante esta situación, lo que vimos es y analizamos es, bueno, con todo esto, ¿cuánto es el dinero que se está ejerciendo o cuánto se tiene programado del total del gasto público que se tiene? Es decir, del total del gasto público programado, ¿cuánto se invierte? En el año 2007 se tenía programado 377 mil millones de pesos y hoy se tiene de 982 mil millones para el año 2024. Esto significa que está creciendo alrededor de 3 veces. Y si vemos los datos que estamos observando del gasto que se tiene de lo programado del total, estos son 982 mil millones de 6.4 billones de pesos que se pretende gastar para el año 2024. ¿Esto qué significa? Cuando yo meto los datos que estamos viendo ahorita actualmente, antes del 2018, el gasto que se tenía en educación del total programado representaba alrededor del 18%, como podemos ver. Hoy en día, a partir del año 2018 a la fecha, representa el 15%. Entonces, la primera duda que se tiene es, si disminuye el número de individuos en la primaria matriculados, pero estás aumentando el gasto, sobre todo en la educación, ¿en qué se está yendo el dinero? ¿Se está yendo en infraestructura? ¿Se está yendo en pagar mayor cantidad de salario a los maestros? ¿En qué se está yendo esta parte de la educación, esa cantidad de dinero que estamos observando? Dicho esto, tenemos que decir de la siguiente forma, tomando los ciclos del 2010, 2015, 2020, 21 y 22, vimos cuánto es lo que se estaba gastando en la parte de la educación y lo que observamos es que está concentrado el gasto en la primaria y en la parte de la secundaria. La pregunta es, ¿por qué estamos gastando tanto si la matrícula está descendiendo en la parte de la primaria? Y estamos viendo hoy en día una mayor cantidad de individuos en los últimos 3 años en donde están dejando de estudiar porque tienen que aportar sobre todo recursos financieros a los hogares en derivado de que los padres hoy en día están siendo contratados con menos salarios y esto significa que no es que aumente el salario mínimo y que ayude a las familias. Ayudaría si aumentaran el número de veces que se tienen en forma diaria por cada individuo que está siendo contratado. Pero esto no lo estamos viendo de esta forma. Lo otro que tenemos que ver en este sentido es ¿cuánto del total de matriculados, cuánto se gastaba de 2010 al 2011? Bueno, se gastaban 15,000 pesos más o menos al año, se bajó a 19,000 del total de matriculados, que es lo que se gastaba de acuerdo al gasto de la educación. En el 2020-21 descendió las matrículas, pero siguió aumentando el gasto. En 2021-2022 bajó la matrícula y del 2022 al 2023 ha aumentado. ¿Y esto qué significa? Que simplemente estamos aumentando los gastos que se tienen por individuo y la matrícula no aumenta. Entonces, ¿en qué se está yendo el dinero? La otra cosa que tenemos que considerar es que hay dos fenómenos muy importantes. Los salarios no han aumentado en función del número de veces por día y los miembros de la familia son contratados con menor salario. Entonces, si ante esta situación no pueden enviar y tener una mejor calidad de educación mandándolo en la parte privada, bueno, pues depende mucho de la educación pública. Y la realidad en México, ¿en dónde está a nivel mundial? De acuerdo a datos de un centro de estudios de Estados Unidos, que pudimos observar cuánto se está gastando, hicimos la conversión de acuerdo al tipo de cambio del año 2021, que fue este estudio, podemos decir que, por ejemplo, Luxemburgo gastaban 561,000 pesos en forma anualizada en un individuo entre la primaria y la secundaria, en Noruega 394,000, Estados Unidos 339,000, Canadá 280,000, Chile 142,000 pesos y México 66,000 pesos. ¿Qué quiere decir? México gasta muy por debajo de nuestros socios comerciales, como es Canadá, Estados Unidos, y respecto a Noruega, pues infinitamente mucho más bajo de lo que podemos ver. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que tenemos que ver? Hoy en México
que queremos nosotros y tenemos un tratado de libre comercio, en la parte que podemos ver Estados Unidos, del total de la población económicamente activa, 2.49 millones están en el sector primario, en el secundario 28.77 millones, en el terciario 118 millones de individuos. En México 6.50 millones, en el secundario 14.70 y en el terciario 37.60. Esto, si ustedes pueden ver, aquí hay un fenómeno muy circunstancial. En el sector primario hay menos gentes en Estados Unidos comparada con México, y el sector agrícola tenemos una mayor cantidad de importación y de pescas. En cambio, en Estados Unidos han aprovechado la tecnología, han reducido sobre todo los tiempos de cosecha y tienen avances tecnológicos, sobre todo en el sector alimentario y sobre todo en la parte agrícola. Y en el sector secundario vemos que hay una mayor cantidad, casi del doble, y donde ellos tienen una mayor cantidad de generación y demanda, sobre todo de energía. Y en el sector terciario, ellos tienen una mayor cantidad en la parte de servicios comparado con nuestro país. Ante esta circunstancia, ¿cómo le vamos a hacer? Derivado que hoy en día, con datos del INEGI que podemos ver de septiembre del año pasado a septiembre de este año, podemos ver que hasta un salario mínimo habían 18 millones de personas. De 1 a 2 salarios hay 19 millones de personas, y hasta 2 a 3 salarios hay 5 millones de personas, casi 6 millones de personas. Entonces, ya para el año 2000, septiembre del 2023, vemos que aumentó el número de gentes que están ganando un solo salario. De 2 salarios también ha aumentado. Hemos visto que ha disminuido la cantidad de gente que gana hasta 3 salarios, y sobre todo también hemos visto que a partir de 5 salarios hacia arriba se ha habido la disminución que se ha tenido de la gente que está percibiendo, y hemos visto que hay una mayor cantidad de no especificado. Entonces, hasta esta circunstancia, ¿cómo podemos cambiar si la gente que va a tener una educación no tiene un salario adecuado? Ante esta situación, tenemos que también visualizar que el sector primario, hay casi de 7 millones de personas, en el secundario 14 millones en septiembre, y hay 35 millones de personas hoy en día en el sector terciario. Esto que significa que hemos visto un gran aumento de la parte de personas en el sector de servicios, pero ante la falta de inversiones que se puedan tener en el sector secundario, vamos viendo una disminución en la parte primaria. Tenemos mucha gente en el sector de servicios, por lo tanto, no están especializados como se puede tener en el sector secundario. ¿Qué es lo que debemos de ver? Bueno, de la población económicamente activa, estos datos del INEGI, podemos observar lo siguiente. En el año de enero de 2018 habían 15 millones de personas ganando hasta 2 salarios. Hasta el año de septiembre de 2023, 20 millones. Quiere decir que subieron 5 millones, pero lo problemático es aquí. En enero de 2018 habían 8.5 millones de individuos ganando hasta un salario, y hoy hay casi 19 millones de personas. Es decir, hay un gran crecimiento exponencial, sobre todo de gente que está ganando hasta un salario. La pregunta es, ¿para qué me educo? ¿Por qué me educo? ¿O cómo invierto en educación si no tengo el dinero suficiente para darle la educación a mi familia o a la gente que yo tengo bajo mi supervisión? Y esto en la parte del seguro social también podemos ver que hay una mayor cantidad de individuos que están ganando hasta 2 salarios. En el año 2000 habían 4 millones, hoy hay casi 2.98 millones, casi 13 millones, 3 veces más de gente ganando hasta 2 salarios, y es donde se concentra la mayor cantidad de gente que está inscrita en el seguro social. Y lo que vemos en la parte de un salario ha disminuido y ha sido mínima la cantidad que está ganando uno, pero la mayor cantidad de población está concentrado entre hasta 2 salarios y hasta 3 salarios. Hemos de decir que de cada 10 individuos, entre 6 a 7 personas están ganando hasta 2 salarios. Entonces, con todo esto que estamos observando, y lo que vemos ver es que la parte de protección social gasta, y vemos que en el año 2013, 2014 se mantenía respecto a la educación, que podemos ver, la protección social es donde están los programas de desarrollo social y la parte de las jubilaciones y todo lo que referente a la protección que se tiene que tener. Teníamos una coordinación en el año 2015-2016, donde la educación, la parte de la protección social aumentó a partir del 2016, ya a partir del 2018 hubo un gran despegue, y vemos que la educación ha descendido, y hoy en día la educación ya para el año 2024 significa hasta posiblemente 2.5 veces más que se gasta en la parte de protección social comparado con la educación. Para concluir, el mayor problema de México a partir del 2024 será el nearshoring, derivado que no existen suficientes profesionales. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué hacemos si no tenemos una educación adecuada y no tenemos el dinero suficiente para gastar? Espero que esta información sirva